Novela, ensayo, poesía, prensa, radio, televisión. Fernando González Delgado. Fernando Delgado, porque el González no sé qué ha pasado, que se ha quedado ahí en el camino. Lo ha hecho todo. Pero lo que mejor sabe hacer Fernando Delgado, lo que mejor hace, es el bien a manos llenas. Eso es lo que mejor hace. Un escritor de éxito, un hombre cercano, comprometido. De sus novelas hay una que a mí me gusta especialmente. Me gustan todas, pero hay una que me gusta especialmente. Háblame de ti. Háblame de ti, como la canción. Háblame de ti, marinero. Que tú eres un poco marinero. Bueno, sí, soy marinero en el sentido de amante del mar. Es más, gustándome como me ha gustado tanto Castilla, he tenido que retirarme a otra zona, a Valencia, por el mar. Aunque a veces Castilla me daba al mar. Desde la provincia de Segovia, donde tenía casa, veía esos horizontes abiertos y amplios de Castilla que le hacen a uno imaginar el mar y tenerlo cerca, ¿no? Pero sí, un poco marinero soy. Marinero de orillas, ¿eh? No soy marinero de tempestades, de embarcaciones, no. Marinero de orilla. Me gusta oler el mar, ver el mar. Ya eso mismo me conforta. Ya luego, si puedo bañarme en el mar y meterme en el mar, es la satisfacción esa profunda. Además, cuando estás en una playa, decir, ¿habrá algo más democrático y más al alcance de todo que el mar? Realmente cuando estoy en días de invierno metido en el mar y pienso en esa gente que tiene poder y está en los palacios y está decidiendo cosas importantísimas y son felices o infelices con eso, pero es que uno es tremendamente feliz solo metido en el agua, ¿no? Y nada más. Nada más. Fernando, los títulos de tus libros, para hacerte una entrevista a ti es lo más fácil del mundo, porque no hay más que coger los títulos de tus libros, uno detrás de otro, y dan para una pregunta, además de actualidad. No sé cómo te las arreglas. Pero has mencionado uno que para mí es muy entrañable, Háblame de ti. Y el título me lo dio, realmente me inspiró el relato, un encuentro en Asís, un encuentro amoroso, que después tuvo un desarrollo espléndido que no tiene que ver con la novela, ¿no? Pero la persona, esta persona me decía constantemente, porque esto nos acabábamos de conocer, parla medité. Y ese parla medité que tenía ahí permanentemente dio título luego a la novela, que tiene que ver y no tiene que ver con aquel encuentro. Oye, Fernando, hablemos un poco de vírgenes y de santos. Sí, encantado. Porque eres un experto, que ustedes no lo saben, pero es un experto en todo lo que tiene que ver, con vírgenes, con santos, con liturgia. Le apasiona la liturgia. Sí, a mí me gusta mucho la liturgia y me gusta mucho la iconografía religiosa, ¿no? Esto no tiene nada que ver ni con las creencias, ni con el sentido de la religiosidad, ni muchísimo menos. Fíjate, ahora estoy, como tengo cosas sin acabar, acabando algunas, y tengo un libro que se titula Del brazo de Judas, panfleto piadoso. Y es un libro, hombre, decir esto, yo no escribo libros contra nadie, ¿no? Pero es un libro que tiene mucho que ver en contra de la jerarquía eclesiástica. Yo me considero un cristiano sin iglesia y un socialista sin partido, ¿no? De manera que esto no tiene que ver con una religiosidad. También es verdad que uno puede tener una religiosidad bastante profunda y sin embargo ninguna simpatía por Rouco Varela, ¿no? No tiene nada que ver. Y digo Rouco Varela, como puedo decir... Porque es la cabeza, vamos. Sí, quiero decir que yo, del mismo modo que yo tengo
amigos curas, especialmente jesuitas, espléndidos, que son gente con la que me voy a tomar una copa y hablo a gusto, y otros curas con los que no me tomaría una copa de ninguna manera, Los jesuitas. por si acaso está envenenada la copa, ¿no? De manera que, fíjate, tuve una experiencia a propósito de esto. Hice un viaje en avión con el cardenal Martini, que ha muerto murió ahora, hace poco, y era un hombre de una liberalidad. Jesuita también. Sí, extraordinaria, ¿no? Y además, claro, como no estaba traumatizado por el sexo, que es una cosa que le pasa a estos obispos, que están muy, muy obsesionados por lo sexual, ¿no? Eso les quita tiempo para pensar en los pobres. Fernando, eso que te decía antes, con ir a tus libros ya es suficiente, cada título es una pregunta. La verdad también se inventa, te recuerda algo, ¿verdad? Ni tú ni yo somos sencillamente lo que se ve en nosotros. Pobre de nosotros si no fuéramos a la vez otros, ¿no? Entonces, por más que descubras un íntimo personaje, por ejemplo, ese personaje mío, sí, que la gente no puede imaginar, de las vírgenes y los santos, pues por mucho que siempre hay esos otros que perfilan nuestras vidas, que las amplían, y pobres de quienes no tengan un imaginario para desarrollar la ilusión que es necesaria para hacer posible la vida. Me decía el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, me decía que si no tuviéramos un sentido de la alucinación, no seríamos capaces de abordar la vida, ¿no? Cada día lo tenemos, ¿no? Si no, estaríamos pensando en nuestro destino fatal y seríamos incapaces de vivir, ¿no? Bueno. Oye, Fernando, en tus libros, en toda tu obra, en tu ensayo, en tu poesía, en tu novela, a mí me parece que hay como una obsesión permanente por las medias verdades, por la doble vida, por la mentira, por la ocultación, como si eso realmente a ti te preocupara mucho y quisieras que estuviera allí en tus personajes y en lo que reflexionas, en tus pensares y sentires. Sí, mira, eso que dices, yo he llegado a la conclusión de eso después de muchas novelas. O sea, cuando veo lo que da unidad a una obra que yo no pretendía que fuera así, digo, y ahora incluso una novela que tengo prácticamente terminada, pero otras que se me ocurren, sucede lo mismo, ¿no? No sucede lo mismo, son historias completamente diferentes, pero se dan esas circunstancias que dice. Escribir como leer, dices tú, abre las puertas al conocimiento del mundo que tenemos y del que no tenemos. Sí, efectivamente. Yo creo que lo hermoso de la literatura, lo que a mí me apasiona de ella, es que me ofrece la posibilidad de entrar en otros mundos. Y me lo ofrece como escritor, pero también me lo ofrece como lector. Y yo creo que esta última condición está al alcance de todo el mundo, ¿no? Renunciar al placer de la lectura es verdaderamente, me causa pena quien renuncie. Bueno, lo que pasa es que pienso que a veces renuncia alguien a ese placer sencillamente porque no tiene costumbre. Sí. Y es verdad que leer supone un esfuerzo frente a la situación pasiva que uno adopta ante las pantallas o al ver una exposición o al oír un concierto. Puede uno estar pasivamente, en fin, ya sé que disfrutar verdaderamente de la pantalla, si se trata del cine, o disfrutar verdaderamente de una exposición, o disfrutar verdaderamente de un concierto, de una obra que se estrena, pues requiere también una complicidad, una implicación que supone esfuerzo. Pero en fin, indudablemente leer supone esfuerzo. Y pero vale la pena. Hasta los periódicos gratuitos, sí. Pues para la gente que no está acostumbrada a leer, le supone un esfuerzo tremendo leer.
Y yo, además, creo mucho en la costumbre de la lectura. Mira, una noche salí de mi casa dispuesto a volver después de la cena y ponerme a escribir. Y a 2 pasos de mi casa, pero realmente a 2 pasos, 3 puertas antes, en Madrid, pues era un pub, no llegaba a ser discoteca, sitio donde se bailaba y se hablaba, y estaba el dueño en la puerta y me invitó a pasar. No quería, pero al fin cedí, tomé una copa, vinieron amigos porque eran fechas próximas a la Navidad, y se habían reunido por alguna circunstancia, y aquello empezó a llenarse de amigos y a resultar grato y a seguir bebiendo copas. Bueno, a las 3 de la mañana, menos mal que el portal de mi casa estaba al lado, casi a gatas llegué a mi casa borracho. Bueno, a la mañana siguiente había avanzado 50 páginas en el libro que estaba leyendo. Naturalmente no me acordaba de nada. Había leído, del mismo modo que me había puesto el pijama y me había cepillado los dientes, había leído 50 páginas que no me sirvieron de nada, que tuve que leer de nuevo. Pero esto es demostración de que la lectura es un hábito, como cepillarte los dientes. Y la gente que no tiene hábito, pues no cuando me dicen libros para el verano, libros para las vacaciones, libros... Mire usted, absurdo, porque el que no lee... yo en el verano tengo menos tiempo para leer. Claro, nos pasa a todos. El mar me quita más tiempo. La piscina, el calor, no sé qué, tal y cual, me quita más tiempo para leer. Cuando verdaderamente me apetece leer, es en el invierno, ¿no? Oye, ahora cuando decías eso de la discoteca, del pub del lugar por el que pasabas, una especie de pub caminero, igual que hay fondas camineras, pues hay también pubs camineros. En medio de la ciudad. En medio de la ciudad. Me acordaba, te estaba viendo cuando lo contabas y estaba pensando en Jaime Gil de Viedma, en aquel poema que dice: jura que no volverá a hacerlo, pero cuando llega... Ah, no, digo de Cavafis, pero cuando llega la noche, con su seducción, hacia la misma dicha fatal, perdido se encamina. Y así te veía yo, perdido encaminándote hacia la misma dicha fatal. Yo te advierto que participé de esa dicha fatal durante muchos años jóvenes. El coche, cuando salía por la noche de casa, hace muchos años que vivo en el centro, entonces vivía en la ciudad universitaria, y el coche ya se encaminaba a los lugares. Y has citado a Jaime Gil de Viedma, y con Jaime tuve siempre... Una relación muy intensa. Y una relación de la noche. Sí, por eso. No nos encontrábamos en los cenáculos literarios. Sí. A veces salía la poesía en la conversación, pero nos encontrábamos en los cenáculos de pendoneo, ¿no? En la noche, ¿no? Oye, hay 2 libros tuyos también como anticipativos y premonitorios, que son Parece mentira, que es de los primeritos, y Cambio de tiempo. Cambio de tiempo, y escrito por Luzbel, en el sentido de que parecería que muchas cosas ahora como si anduviera por ahí el Luzbel, como si uno ve cosas que dice, esto es demoníaco, esto es tremendo, ¿eh? Sí, y además, fíjate, a veces de lo que me da lástima es esas cosas que se quedan en los periódicos y no sé qué, pero yo esta situación de ahora la vengo viendo desde hace mucho tiempo, pero no porque yo sea un iluminado, sino porque realmente estaba ahí. ¿Qué más da que la llamaran como quisieran llamarla? Cuando se resistían a llamarla crisis, me parecía ridículo, ¿no? Del mismo modo que ahora me parece ridículo que no quieran llamar a los rescates o tal, da igual. Uno veía venir lo que veía venir. Y además, y lo que veo venir ahora es terrible. Jugando a pitonisa. ¿Qué ves venir tú? Pues mira, hasta ahora se han manifestado con eficacia los chicos del 15M y muy buena voluntad, pero en definitiva nos hemos manifestado los privilegiados. Pero cuando se manifiesten de verdad los desesperados, realmente habremos llegado a un momento fatal. Nosotros hay que deplorar toda violencia, pero a la violencia a veces se contesta con violencia, y hay una violencia de los poderes económicos y financieros terribles, ¿no?
Y luego, bueno, pues está uno en esta situación por lo que respecta a Europa, en la crisis y más allá de la crisis. Hemos querido hacer una Europa económica, pero no una Europa política. Y entonces tú te encuentras con que aquí, votes a quien votes, no tiene capacidad de decisión. Y no me refiero ya al presidente que resulte elegido, sea quien sea y de la ideología que sea. Es que lo van a llamar de otra parte para decirle lo que tiene que hacer. Con lo cual, lo ideal es que pudiéramos votar un Parlamento Europeo, que de ese Parlamento Europeo surgiera un presidente europeo y sabríamos ya a quién pedir responsabilidades directamente. Tú eres ¿no? partidario de un reforzamiento de Europa, de más Europa. Sí, de más Europa. Es que yo creo que solo hay dos opciones, Sí. más Europa y menos Europa, pero menos Europa a estas alturas de la película sería una catástrofe. Y más Europa, ya sé que es un proyecto que ha costado mucho y que cuesta mucho, pero ahora las cosas se aceleran con el tiempo y las circunstancias y la necesidad aceleran la necesidad de más Europa. Y más Europa sea con los que tenga que ser. Y el que quiera quedarse fuera, que se quede fuera. Pero que haya unos Estados Unidos de Europa. Que en esos Estados Unidos de Europa alguien no quiere meterse, alguien quiere quedarse fuera, pues se queda ahí, aislado, fuera, pero se cumple con el proyecto europeo. Y veo con satisfacción que en los últimos días algunos gerifaltes de la Unión, algunos ministros de Asuntos Exteriores, pues han vuelto a recuperar esa bandera, ¿no? ¿Cómo haces para estar siempre feliz y contento? Hombre, A ver, danos el secreto. No, yo soy una persona muy inquieta y a veces me obsesionan mucho las cosas y me preocupan aquellas cosas por las que no puedo hacer nada, pero que vivo con intensidad, ¿no? De manera que muchas veces no soy feliz teniendo una vida personal, familiar, no me plantea ningún problema, teniendo unos perros con los que soy verdaderamente feliz también. Cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro, sí. Es un amigo mío. Son extraordinarios estos animales, ¿no? Pero quiero decir que con ellos tengo efectivamente felicidad, pero claro, el mundo que te rodea, y ya el mundo que te rodea ya es demasiado próximo, quiero decir, que ya, que antes el paro eran unas cifras, ahora el paro tiene caras y personas al lado. que están al lado tuyo. Sí. Entonces ya conoces familias con angustia y no son los grandes desesperados del mundo, pero familias ya con angustia, amigos desolados, unos jóvenes sin posibilidades de resolver su vida y otros, pues, hombres de 52 años con una familia que se han quedado en el paro, que son excelentes profesionales, que han llegado a tener incluso puestos de dirección y que ahora nadie los quiere. Nadie los quiere, sí. Porque ¿quién mete a un hombre de 53 años que tiene todavía la familia? No, si los prejubilan, los han prejubilado con 49 y 47. Pero cuando los prejubilan todavía les dan algo, pero sí. Cuando los echan a la calle, los echan a la calle. Y ahora los echan, ¿no? Entonces, con todo ese mundo inmediato tan terrible, es imposible ser feliz y estar contento, ¿eh? ¿Y qué hacemos para que eso no sea así? Claro, ¿Qué hacemos? También la impotencia es lo que te hace, la impotencia, la indignación, la molestia. Chico, no hay patria sin caja fuerte. Tenemos un país sin moneda. La moneda es la verdadera seña de identidad por encima de todo. Entonces, realmente nuestra patria ha pasado a hacer otra cosa, la zona euro. Y ahí estamos, sí, y de ello dependemos, sí. Y esa es nuestra despensa, sí. Aquello que decía Costa, ¿te acuerdas de escuela y despensa? Sí. No tenemos otra. Te has quedado con ganas de decir algo, lo veo en la cara. Hombre, esta conversación es muy agradable. Como ves, deriva muchas otras cosas y me alegro mucho de que yo no haya hablado mucho de mí. Sí. Lo digo porque tú me invitas a hablar de mí, pero yo enseguida desvío la conversación hacia otra cosa. Alicia Jiménez Barlet me presentó en Valencia
en la Feria del Libro de Valencia el libro, y luego nos explicaba por qué cada vez que ella preguntaba por alguna cosa de la novela, yo terminaba en otra cosa que no tenía que ver con la novela. Bueno, pues a lo mejor esa es una manera de ser mía, de manera que en la entrevista seguramente me he quedado con ganas de decir muchas cosas sobre también La verdad se inventa, mi último libro, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de otras, ¿no?, que están en la común preocupación. Yo creo que un escritor es también gente que está entre la gente, ¿no?, y que por lo tanto ha de oír su voz y también proclamar la propia, ¿no?, que a veces es la misma de todos, ¿no? Bueno, no somos seres ajenos al mundo, sino en el mundo, y cuando hablamos de los demás hablamos de nosotros mismos. Cuando hablamos de los demás hablamos de nosotros mismos. Les voy a contar algo para terminar. Julio Valdeón les decía a sus hijos: hijos míos, tenemos 2 ojos y 2 oídos. Eso es para que veamos mucho, oigamos mucho, y solo una boca, callemos, callemos. Y sobre todo, no habléis nunca de vosotros. Tú realmente haces honra a eso, porque además lo llevas también como muy a rajatabla. A la hora de hablar siempre terminas pensando en los padecimientos de los demás, en lo que nos está golpeando, en cómo resolver las cosas, y tu obra también está fraguada en todo eso. Sí. Y yo creo que a eso también contribuye el oficio, ¿no? El oficio de periodista consiste fundamentalmente en contar a la gente lo que le pasa a la gente, ¿no? Y a veces tratar de contarles por qué les pasa, ¿no? Y bueno, eso te enseña también a hablar de los demás, ¿no? Y a explicarte, a explicar tu vida y nuestras vidas, ¿no? A compartir vidas, ¿no? Y a lo mejor incluso también esa formación cristiana inicial sea una formación social que al final pues te imbuye de esas preocupaciones de las que tú hablabas. Fernando Delgado, qué bien se comparte la vida con él, qué a gusto. Pues muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, he estado muy a gusto. De verdad, por este rato que hemos pasado juntos, que tengan una feliz semana y hasta dentro de unos días que volveremos a encontrarnos. Volveremos a compartir vida y más vida aquí en Palabras a Medianoche. Hasta pronto.